Tuve la oportunidad, decía hoy más temprano, de ver un par de capítulos y bueno, y encuentro también que hay una forma de contar. Y me interesa saber cómo llegaron a, por ejemplo, el tipo de diálogos que hay, que muchas veces parecen ser unos diálogos intrascendentes, pero que tienen mucha cosa abajo. Son situaciones en las que, tal vez por ser de una generación cercana a la que están trabajando, uno me sentía identificado o recordaba haber vivido situaciones similares. Pero también me parece que en muchos casos la cámara está apoyando una determinada generación de clima o un determinado transmitir sensaciones, ¿no? La cámara no siempre está al hombro, pero tampoco está siempre fija, y en algunos casos sigue más de cerca y en otros es un poco... ¿Cómo se arma, cómo se transforma ese cadáver exquisito y ese juego de ideas en algo contado? Porque eso, la idea es una cosa, pero después darle forma y decidir el tono tiene que ser otra. Sí, fue un trabajo de capa sobre capa y ese trabajo nos llevó bastante tiempo en realidad. Porque una vez que empezaron las improvisaciones con los actores y que empezamos a ver qué potencial tenía eso que estábamos trabajando en ese momento y ese material volvía y se volvía a analizar y ver qué rescatábamos y qué volvíamos a retrabajar. Y en un momento empezamos a pensar con Lucas en la cámara, en cómo la cámara podía también empezar a jugar ese juego. Entonces, de esa forma se fue como entramando todo el material en una sola cosa, digamos. Entonces, la cámara también tuvo es como el 10º personaje que está metido ahí por todas las historias. Sí, para mí era interesante partir de unos personajes que ya están, actores que ya sabemos quién lo va a representar, o sea, partir de un grupo de actores, laburar en lo escénico y cómo eso se puede transcodificar a la imagen, ¿no? Entonces, me parecía lindo, un lindo experimento de, bueno, a ver hasta dónde se puede improvisar con la cámara algo que ya tiene como cierta vida. Y bueno, ese desafío en realidad fue el gran desafío, ¿no? Tratar de jugar entre lo escénico y lo cinematográfico, ir probando, ir viendo qué sobra, qué falta y bueno, bueno, es lo que van a ver, es eso. Los capítulos que yo vi, por lo menos, uno está vinculado al 1 de mayo, el otro al Día de la Independencia. Vamos a contar los otros que hay. Trabajan sobre el Año Nuevo, Día de los Enamorados, Viernes Santo, Día de los Trabajadores, Día del Padre, Declaratoria de la Independencia, Día de la Primavera, Día de los Muertos y Navidad. Es como un año atravesado por feriados. En los capítulos que yo vi hay mucho de esas tensiones o esos dramas humanos o de esas cuestiones de tragicómicas humanas. Por ejemplo, un tipo que está con una chica en su apartamento y se le rompe la llave y él queda al lado de afuera y la chica al lado de adentro. Todos tienen más o menos ese tono que mezcla un poco de, llamémosle un poco de drama y un poco de comedia. ¿Hay una línea en ese sentido que conecte y que haya un espíritu similar en todos los capítulos? Porque digo, están a mitad de camino entre los unitarios y la serie, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Se da una identidad a todo o cada capítulo tiene una identidad muy definida? Fue bastante complejo encontrarle como el tono general, lo que vos decías de encontrarle como el código propio. Mismo sobre el rodaje y sobre la práctica se fue como ajustando eso. Nosotros grabamos primero 3 capítulos y después 6, entonces los primeros 3 capítulos fueron como una especie de experimento también para ver cómo nos desenvolvíamos en la práctica, en el rodaje, con todo esto que te contábamos. Y después los capítulos tienen sí algo que los une, pero también como son unitarios y se pueden ver por separados también y son conclusivos, se pueden entender. También los personajes son bastante distintos también entre ellos, si bien comparten una misma generación y hasta una misma ciudad. Los conflictos que atraviesan son distintos, entonces el clima que se genera en cada uno de los capítulos también es distinto. Y al tratarse de una serie que juega con cruzar esos personajes a lo largo de ese año y de esos feriados, el personaje que es protagónico en un capítulo después aparece como secundario en otro capítulo porque se cruza, se encuentra o se reencuentra con el personaje de ese capítulo. Entonces hay universos que van entrando en esos otros universos también, ¿no? Esta identidad que tiene cada uno de los capítulos también se va mezclando en el devenir de la serie. Es como que si uno ve un capítulo solo lo entiende, pero además si ve toda la serie empieza a encontrar guiños que lo vinculan a los capítulos anteriores. Sobre todo porque además los personajes se van cruzando, entonces como los personajes se van cruzando, el cruce de distintos personajes genera otra cosa, entonces vos por ahí también, nosotros queremos trabajar mucho también el tema del punto de vista, entonces vos ves a un personaje de una manera en un capítulo, pero cuando se cruza con otro en otro, ves otro costado, de ese mismo personaje ves otro costado, que eso también es un poco cómo funciona. Claro, porque el personaje sigue teniendo identidad. Claro. ¿No? Y eso hay que respetarlo. ¿Cómo son los días previos a un estreno en pantalla, digamos? ¿Les pega más ansiedad? ¿Les pega alegría? ¿Cómo se llevan con eso de ya está ahí y ahora hay que ver qué dice la gente?
Es raro. Eso, el silencio, eso ya es una señal. Es raro, es raro, es raro. Para nosotros que venimos del teatro es raro, es un estreno raro, porque en realidad es como que si vas a estrenar una obra de teatro, vos llegás en el momento donde pones el cuerpo y empezás como a recrear sobre recrear. Entonces es la primera vez. Entonces es como una cosa, es como una mezcla entre ansiedad y también alegría. En realidad estamos contentos. Fue un proceso muy colectivo. Es todo un equipo de gente que no es un equipo muy grande, pero es un equipo. Y en realidad está buenísimo, estamos como entre nosotros y con todo el equipo como muy contentos. Entonces también te hace como querer, estamos como contentos de mostrarlo también. Nos genera mucha ansiedad linda. Sí, es la primera vez que para muchos, ¿no? La primera vez es como un grupo como muy nuevo en esto y fue todo muy artesanal también, entonces es lindo, es como una fiesta entre nosotros, Sí, ¿no? sí, Van sí. amigos. Sí. Bien, 9 capítulos de media hora de duración y 9 actores, vamos a nombrarlos: Federico Torrado, Victoria Pereira, Sebastián Calderón, Mateo Chiarino, Leonardo Pintos, Cecilia Cócero, Dayana Méndez, Carlos Moscatelli y Claudio Quijano. ¿Protagonizan uno cada uno? Digo porque me acabo de dar cuenta que hay una relación entre 9 capítulos y 9 Sí, actores. sí, sí. En realidad nosotros al principio, cuando pensamos el proyecto, no pensamos que íbamos a terminar dirigiendo. En Sí, un no. momento cuando estaba todo por hacerse, dijimos, bueno, como lo habíamos armado el proyecto en principio nosotros tres, dijimos, vamos a dirigir entre los tres porque entendíamos y sabíamos a dónde queríamos ir. Y aparte, pero sí, protagonizamos uno cada capítulo, pero nos cruzamos por capítulos, estamos todo el tiempo. O sea, en realidad vos ves, más allá que vos abrís una ventana en cada feriado a uno de los personajes, ves el año de todos y ves cómo a todos les pasa un año por arriba, digamos, en el buen sentido. A ver, lo último, pero cuando hablan de dirección, yo hoy hacía referencia a los diálogos y más. Hay una naturalidad que a mí me resultó interesantísima. ¿Cómo trabajaron la parte esa de la dirección? Porque los diálogos son creíbles, la manera que están hablando, las situaciones son identificables y los diálogos son creíbles. Yo creo que... Dale. Creo que en realidad cuando nos juntamos a charlar sobre estos temas que te decía al principio, que nos juntamos en un bar los tres a conversar y después en un momento dijimos, queremos esto, queremos llevarlo a entonces dijimos, ahí fue cuando dijimos, vamos a pensar un grupo, vamos a empezar el proceso inverso. En vez de pensar algo, pensar diálogos, pensar planos y después pensar en los actores, pensemos al revés. Pensemos en juntar un grupo de gentes que les interesa hablar de X cantidad de temas, improvisémoslo, juguémoslo y después traigamos la cámara y que la cámara esté ahí presenciando. Entonces también dejamos un espacio como de improvisación a la hora del rodaje. Nosotros pensamos en una estructura y había historias que contar, pero a la hora de ir armando las historias y de filmar con los actores, armábamos primero como la situación y después venía la cámara y estaba ahí como, digamos, de alguna manera, capturando lo que iba pasando. Entonces creo que eso también generó que no estábamos como pendientes de qué estábamos diciendo, de si nos acordábamos de un diálogo o de una línea, sino que era, bueno, esto acá con la cámara.